La escritura en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 37. La palabra del Señor dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, nosotros en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros que venimos siguiendo pues cada domingo esta meditación, este estudio de nuestra escuela dominical, vamos a darnos cuenta de que ahora existe un giro en cuanto al relato del Evangelio según San Lucas. Hay un giro aquí. En este capítulo 4 nosotros encontramos que los apóstoles Pedro y Juan habían sido llevados al concilio, al mismo concilio que había elaborado un caso mentiroso en contra del Señor Jesucristo para darle muerte. Vemos también en este capítulo 4 que vemos que luego de las amenazas dichas por esta cúpula religiosa, podemos decirle así, los apóstoles habían reportado todo lo que había sucedido a la iglesia, y todos juntos oran pidiendo valor al Señor para predicar el Evangelio. Quizás este es un resumen bastante rápido de lo que hemos venido viendo desde el capítulo 3, desde la curación del cojo. Nosotros hemos venido viendo cómo es que el poder del Señor Jesucristo se había manifestado allí de una forma sobrenatural, no solamente con la sanidad de este hombre que había sido cojo desde nacimiento, sino también por medio del poder de la predicación de la palabra, la cual pues había traído fruto, no había vuelto vacía, y había pues salvado a miles, como nos dice la Escritura, a 5,000. Luego de esto, pues los saduceos se habían opuesto a que se enseñe la resurrección de entre los muertos, que ellos hayan predicado la resurrección de entre los muertos. Apresan a los dos apóstoles y los llevan pues delante del concilio, del mismo concilio que había matado al Señor Jesús. Ellos hacen una deliberación, pero luego también lo que ellos deciden es amenazarlos duramente, para que ellos ya no prediquen más en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también los apóstoles habían sido investidos de poder de lo alto, y ellos dan una respuesta valiente al concilio, donde les advierten que ellos no iban a obedecer a los hombres, sino a Dios. Y también habíamos estado viendo nosotros en este capítulo 4, pues estamos viendo ahora, de que luego vemos también cómo es que continúan ellos con su vida cotidiana, demostrando también una confianza
muy profunda en el Señor. En el contexto inmediato vemos que hay una oración que hace la iglesia de una manera unánime, hace una oración para que el Señor no destruya a los enemigos, no para que el Señor destruya a los enemigos, no lo hace para que el Señor calle las bocas de ellos, sino más bien para que el Señor les conceda hablar el Evangelio con poder en medio de una oposición bastante dura. Y vemos que ellos, pues, como les digo, continúan con su vida cotidiana, porque ya habían orado. Ellos ya habían orado al Señor. Y creo que nosotros debemos también aprender mucho de esta actitud de ellos. En medio de una amenaza, de una persecución evidente, ellos continúan su vida normal, como si nada hubiera pasado. ¿Y debido a qué cosa? A que ellos habían confiado en el poder de la oración y también confiaban en la oración de poder. Ellos pensaron seguramente, si ya hemos orado correctamente, entonces nuestras vidas están en manos del Señor y debemos de andar confiadamente. Y en este libro de los Hechos nosotros veremos muchas situaciones similares a las que estamos viendo ahora, donde hay relatos que compungen nuestros corazones por el padecimiento de los siervos de Dios, pero por otro lado vemos que hay un regocijo, va a haber un regocijo en nuestras almas al ver la vida de armonía, la vida de amor, la vida de cuidado mutuo de la iglesia primitiva. Hay un cuidado mutuo en la iglesia primitiva. Ellos eran de una misma mente, eran de un mismo corazón. Leemos aquí en la Escritura que ellos eran de un corazón y un alma. Y ese es el ejemplo que nos da a nosotros la palabra de Dios de cómo debe ser la iglesia de Cristo, cómo debe ser la iglesia nuestra. Y así también nosotros vemos que en nuestra vida cristiana vamos a pasar por tribulaciones. En nuestra vida cristiana nosotros vamos a atravesar problemas, vamos a atravesar amenazas, vamos a atravesar desprecios, vamos a atravesar por infamias, vamos a atravesar por calumnias, vamos a atravesar por persecuciones, porque eso es lo que había pasado en la iglesia primitiva. Y nosotros, si predicamos igual que ellos, si predicamos igual que el Señor Jesús, es lo menos que tenemos que esperar para cada uno de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 25 al 28, nosotros encontramos acá un relato del apóstol Pablo. Y dice la Escritura: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Peligro, 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 peligro. Peligro de falsos hermanos, peligros de los de su propia nación, peligros aún dentro de su propia familia, posiblemente. Pero también Pablo no solamente habla de las persecuciones, de los padecimientos, de los peligros que él tenía, sino que en otro lado de la Escritura, en Filipenses 2:17, mire también cómo dice Pablo cuando él estaba a punto de ser sacrificado, a punto de ser decapitado en manos de las autoridades romanas, a punto de perder su vida, a punto de culminar su ministerio. Pablo dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Hermanos, ese es el caminar de la iglesia cristiana. Ese es el caminar que debe tener cada uno de nosotros como creyente. Fue el caminar del Señor Jesús. Fue el caminar de los profetas que había enviado el Señor Jesús antes de su venida.
Fue el caminar de los apóstoles también. Todos ellos murieron violentamente en manos de gentiles, en manos de aquellos que se oponían al evangelio. Solamente Juan tuvo una muerte natural después que los gentiles habían intentado prácticamente cocinarlo en aceite hirviendo en un perol. La iglesia primitiva pasó por persecución. La iglesia primitiva tuvo que vivir dentro de catacumbas, debajo del cielo. La iglesia primitiva fue perseguida duramente por aquellos que se oponían a Cristo y a su evangelio. Hermanos, y si nosotros vamos a predicar el mismo mensaje, ¿acaso no vamos a esperar o no debemos de esperar lo mismo también para nosotros, para cada uno? ¿Acaso ese no es el precio de la fidelidad que cada creyente tiene por ser fiel al Señor Jesús? Y lo mismo observamos en esta iglesia nueva, en esta iglesia que era una iglesia bebé, una iglesia que estaba recién naciendo por la misericordia del Señor. Observamos esto entre estos hermanos, la persecución mortal que había sido decretada contra ellos, pero dice la Biblia que a pesar de esa persecución, ellos eran de un solo corazón y una sola alma. Eso es lo que dice la Escritura de esa iglesia. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de buscar también para esta iglesia. Todos nosotros debemos ser de un corazón, de un alma. Todos nosotros, como iglesia, como cuerpo local de Cristo, debemos de ser, hermanos, de un corazón y de un alma. Y la Escritura nos explica qué significa ser de un corazón y un alma. Significa que aquella iglesia creía y practicaba una sumisión común a toda la palabra del Señor. Creía y practicaba una sumisión a la palabra del Señor. Y esa sumisión común a toda la palabra del Señor era una obra inmediata de la influencia del Espíritu Santo que había llenado a todos y a cada uno de ellos, como dice nuestro pasaje en esa oración, en Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ser de un alma, ser de un corazón, es la consecuencia de una iglesia llena del Espíritu Santo. La evidencia de esa obra espiritual inmediata es que aquella iglesia tenía todas las cosas en común. Eso es lo que dice. El versículo 32 que hemos leído dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa era una evidencia de que esa iglesia había sido llenada del Espíritu Santo. Tener las cosas en común era la evidencia de una iglesia que era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma. Es algo hermoso, hermanos, lo que la Escritura nos enseña a nosotros ahora. La evidencia de la llenura del poder del Espíritu Santo es que aquella iglesia también daba testimonio con poder de la resurrección de Cristo. Y lo vemos en el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia, hermanos. No era un poquito de gracia, era abundante. Era gracia en exceso a esa iglesia primitiva, a esa iglesia perseguida, a esa iglesia fiel, a esa iglesia que era de un corazón, de un alma, a esa iglesia que tenía todas las cosas en común. Y aquí nosotros vemos un principio bíblico que marca una característica, hermanos, de la vida del creyente. Y observe cómo dice la palabra del Señor. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Voy a leerlo otra vez. Y ninguno de esa multitud
Ninguno de esa iglesia local, ni hermano, ni hermana, ninguno, absolutamente nadie, cero, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque debemos de interpretar correctamente estas palabras que leemos en la Escritura para no darles pues un sentido errado, un sentido que pueda conducir a las mentes de los hermanos ni sus corazones hacia el falso evangelio de la prosperidad, donde el único que prospera materialmente, ¿quién es? ¿Quién es el único que prospera materialmente en esas congregaciones donde se predica un falso evangelio de la prosperidad? El que predica. El que predica es el único que prospera. El que predica es el que tiene la casa de 4 pisos. El que predica es el que tiene 4 automóviles del año. El que predica es el que come mucha carne, mucho pollo todos los días en su casa. Pero el que escucha la predicación es el que tiene pues la piel pegada al hueso, por decirlo menos. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado cuando interpretamos estos pasajes de la Escritura. Nosotros vamos a ver primero lo que no significan estas palabras y luego vamos a ver lo que significan. Estas palabras que nacen del corazón regenerado de los miembros de la iglesia no significa, hermanos, no significa que todo creyente debe poner a disposición de la iglesia sus propiedades inmuebles o sus propiedades muebles, transfiriendo la propiedad de ellos a nombre del pastor o transfiriendo la propiedad a nombre de la iglesia, o el hermano se tenga que ver obligado a vender su casa y traer pues el dinero a los pies del pastor. Eso no significa. La Biblia no está diciendo eso, que un creyente debe de vender su automóvil y poner el dinero a los pies del pastor, porque podemos hacer una analogía entre poner a los pies de los apóstoles con poner a los pies del pastor. Eso no significa en ninguna manera, hermanos, en ninguna manera significa eso. Por eso es que ese evangelio falso de la prosperidad es falso, es del diablo, que es digno de toda condenación. Es una mascarada para robarle el dinero a todas las personas con su consentimiento. Es un robo con el consentimiento. Porque las personas quienes se acercan a esos lugares, supuestamente comunidades cristianas, con el propósito de obtener riqueza, quieren lo que el pastor quiere, riqueza. Eso es lo que nosotros vemos. Así como el corazón del predicador tiene avaricia, el corazón también de aquellos que se acercan a esas comunidades tiene la misma avaricia. Así como el predicador quiere esas casas lujosas, los que van a esas iglesias también quieren esas casas lujosas. Entonces no significa, hermanos, de que un creyente debe de entregar todos sus bienes allá. Además, nosotros tenemos que recordar algo. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia que tenía que moverse inmediatamente de ese lugar hacia otro lugar para salvar su propia vida. Y ellos seguramente pensaban y decían, bueno, ¿y de qué me sirve tener acá un terreno si voy a ser perseguido? ¿De qué me sirve tener esta casa en Lima si tengo que huir para el norte de Perú? ¿De qué me sirve tener un terreno aquí en Lima si tengo que irme al Cusco huyendo para que no me maten? Mejor lo vendo. Esa no es la situación en la que nosotros estamos viviendo. Posiblemente más adelante entremos en una persecución de espada, alguien que procure quitar nuestras vidas. La persecución que nosotros tenemos ahora es una persecución de lengua. La lengua es una espada. Una persecución de lengua, una persecución que busca enlodar a los siervos que predican fielmente la palabra del Señor. Lo que estas palabras significan es que los creyentes habían experimentado una obra por la cual el uso egoísta de sus posesiones había sido quitado para establecer un principio opuesto. ¿Sí? Una persona que es incrédula no comparte.
Y si comparte, comparte a condición de. Pero no comparte. No tiene amor comunitario, no tiene amor por aquel necesitado también que ha sido rescatado por la sangre del Señor. Así somos, así éramos cuando estábamos sin Cristo. No nos gustaba que nadie nos pellizque la billetera. No nos gustaba que alguien se acerque a pedirnos dinero o ayuda o que le regalemos algo. Así éramos. Ese es el corazón del hombre que está sin Cristo. No es un corazón dadivoso. No es un corazón que se duele de la necesidad del prójimo que está sufriendo. Es un corazón que piensa muy arraigadamente en su propio beneficio. La iglesia veía todas sus posiciones como una obra de gracia para ellos. Y la veían como bendiciones del Señor y debían usarse para la bendición de su pueblo. Claro, cuando uno está sin Cristo, uno dice, esto me ha costado mi esfuerzo. Yo he trabajado mucho para poder tener esto. Yo me he esforzado, he trasnochado, he trabajado hasta romperme la espalda para poder tener esto de acá. Esto es mío, es el producto de mi sudor, de mis lágrimas y de mis fuerzas. Así pensábamos, así creíamos. Pero cuando el Señor nos salva, cuando el Señor abre nuestros ojos, entendemos, wow, esto es la gracia del Señor. El Señor me ha dado esto. El Señor me ha regalado esto. El Señor me ha concedido esto. Es distinto, completamente diferente. Uno comienza a ver, esto es bendición de Dios. Esto es bendición de Dios. Y tal vez deberíamos decir adelantadamente que esta actitud de la iglesia primitiva no implica una aprobación del modelo económico llamado comunismo. También alguien podría pensar, no, es que ahí está el comunismo, donde nadie es propietario de nada y todas las cosas son del pueblo y para el pueblo. Absolutamente no, hermanos. Acá no hay una enseñanza comunista. A veces nosotros hemos escuchado también del evangelio social, que en algún momento conversaremos también de eso. Es un falso evangelio. Es un evangelio, eso es una mentira diabólica, hermanos, que lo vamos a tratar en su momento. Pero concentrándonos nosotros en el texto que hemos leído, debemos aprender, hermanos, a ver la motivación interior puesta por Dios en cada creyente. Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Un creyente es movido a compasión por el hermano o la hermana en necesidad. Es movido. ¿Y quién lo mueve? Dios. Dios Espíritu mueve. Lo mueve para que Él pueda dar de aquello que Dios le ha bendecido en este mundo. Por eso en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, la Escritura dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. La iglesia no es un club. No sé si alguna vez alguien aquí ha tenido la oportunidad de pertenecer a un club. Uno paga por una membresía, uno paga una anualidad por pertenecer, y en ese club uno va y puede disfrutar de los beneficios comunes a todos los socios. Pero ¿cuándo ha visto usted que en un club, un socio se preocupe por la necesidad de otro socio? Alguien que tal vez no tiene ninguna afinidad de amistad con él. No, la iglesia no es un club. La iglesia es una comunidad de redimidos, de hombres, mujeres, pecadores, comprados por la sangre de Cristo y que ahora tienen un corazón y un alma.
Hermanos, Dios mira la actitud del corazón. Dios mira la actitud del corazón. Yo quisiera que veamos cómo es a veces este asunto del dar, del dar. Algunos comparten solamente con aquellos que son de su agrado. A mí me gusta esta persona, me cae simpático, me cae bien. A él le voy a compartir, a él le voy a dar. Otros que esperen la ayuda de otro hermano. Yo voy a adoptar a este de aquí. Y lo hace sobre la base de una preferencia egoísta, sobre la base de una preferencia carnal. Otros también prestan ayuda, pero con condiciones. Yo te voy a ayudar, pero hay condiciones para que yo te ayude. Y si en algún momento esas condiciones cambian, o si en algún momento el ayudado deja de agradarme a mí, la ayuda también se acaba allí mismo. Eso es una ayuda interesada. Una ayuda interesada. Otros ayudan con la condición de recibir algo de la persona a quien están ayudando. Esperan recibir un apoyo en un tema, esperan recibir el respaldo en un asunto, esperan recibir un favorecimiento en cierto tema. Entonces, cuando ya no se cuenta con el apoyo, cuando ya no se cuenta con el respaldo, cuando ya no se cuenta con el favorecimiento, ¿qué sucede? Se acaba la ayuda. Hermanos, yo a veces, y puede parecer algo, yo quisiera traer esta comparación que yo estoy seguro que en algún momento nosotros la hemos vivido cuando hemos sido más niños, y de repente las mujeres también, en los juegos que corresponden a las mujeres. Pero yo me acuerdo mucho cuando yo era niño, el que era el dueño de la pelota, era el que ponía las reglas. ¿Tú quieres jugar con mi pelota? Bueno, yo te voy a poner ciertas reglas. Para comenzar, yo voy a jugar. Si yo no juego, simplemente nadie va a agarrar mi pelota. Yo voy a jugar. Segunda regla, yo voy a escoger a los jugadores que van a jugar conmigo. Tercera regla, yo voy a decir quién es el arquero, quién es el defensa, quién es el delantero. Cuarta regla, a mí me pasan la pelota para yo hacer los goles, para que me vean a mí como el goleador. Y la quinta regla, si no les gustan todas mis reglas, me voy con mi pelota y nadie juega. Ese espíritu no puede existir en la iglesia del Señor. No existe. Vemos acá que la Escritura dice que toda esa multitud era de un corazón, era de un alma. Yo también quisiera que hagamos una diferencia entre un amor filantrópico de un amor cristiano. Allá hay una diferencia fundamental entre una persona salvada que es buena y bondadosa, una persona salvada, una persona que no es salvada, que es buena y bondadosa. Una persona que es buena pero no es creyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, la Teletón? ¿Cuántas veces la gente da? ¿No? Vemos ahí que pues el gerente de una compañía da $20,000 para la Teletón. Vemos también personas que no tienen ningún interés allí, dan dinero. Y evidentemente ahí aparecen pues las estrellas de la farándula de Perú, ¿no? Esperan que la cámara los ponchen mientras ellos dan sus $100, ¿no? Tienen que asegurarse que las personas los vean. Son personas buenas. ¡Wow! ¡Cuánta bondad hay en esas personas! Hermano, ¿usted sabe cuál es la definición de filántropo? ¿Usted ha escuchado personas que donan dinero para un museo? ¿Ha escuchado personas que donan dinero para una causa?
¿Ha escuchado usted de personas como los artistas de Hollywood a veces que viajan al África a ver a esos niños que están enfermos y dejan mucho dinero, $500,000, $1,000,000? ¿Ha escuchado usted de artistas que donan la lucha contra el cáncer de no sé qué cosa? ¿Por qué donan eso? Pues porque su esposa murió de cáncer. Por eso es que ellos ahora donan dinero para la lucha contra el cáncer. ¿Por qué dona una mujer millonaria millones para la lucha contra la diabetes? Es porque su esposo murió de diabetes o porque ella la tiene. O hay algunos también que lo donan aún sin tener ninguna enfermedad. ¿Qué es un filántropo? Es una persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y a procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Mire, de manera desinteresada. Es decir, un filántropo que es incrédulo deja $1,000,000 para la fundación de la lucha contra el cáncer y se va. Ustedes ya verán cómo usan ese dinero. El filántropo nunca dice, yo te doy esto, pero me quiero tomar una foto contigo. Yo te doy esto, pero pones ahí mi nombre en la entrada junto con mi foto para que todos vean lo bueno que soy. No, un filántropo no hace eso. Por eso a veces podemos ver que un filántropo ateo es mejor que un evangélico que ayuda con condiciones. Es mejor un filántropo ateo que uno que profesa la fe cristiana y entrega algo bajo la condición de: está bien, yo te doy estas sillas para la iglesia, pero a mí me haces diácono. Y si no me haces diácono, no lo compro. Yo voy a comprar la cámara para que puedan filmarse las predicaciones, pero aquí van a hacer lo que yo digo que se haga. Y si no están de acuerdo, no compro nada. Un filántropo ateo es mejor que el evangélico que ayuda condicionalmente. Pero en la iglesia primitiva no era de esa manera, hermanos. No era de esa manera. La escritura es clara. El Espíritu Santo se encargó de hacer nacer en ellos un amor fraternal, no fingido, entrañable, como dice Primera de Pedro 1:22. Un amor no condicionado a los intereses del dador. Era el sentimiento de una unidad cristiana que se ayudaban los unos a los otros con el propósito, ¿cuál? De que Cristo sea exaltado. Algunos dicen, yo lo compro para el Señor. Mentira, no lo han comprado para el Señor, porque el día que se enojen te lo quitan. Se lo llevan. ¿Para qué Señor se lo han comprado? Para el Señor del cielo, no. Ahí puede poner usted un apellido. Para el Señor del Ama, seguro. El Señor del Ama ha comprado esto, y el día que el Señor del Ama deje de ser pastor en esa iglesia, se lleva sus cosas. No, así no era en la iglesia primitiva. Por eso es que nosotros vemos claramente que la Biblia nos habla de una multitud, pero con un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma para un cuerpo. Un solo corazón y una sola alma para 10 cuerpos. Un solo corazón y una sola alma para una multitud. Eso es lo que la Escritura enseña en este pasaje. Y para terminar esta parte, yo quisiera compartir las palabras del pastor Albert Barnes, que dice: los hebreos hablaron de 2 amigos como siendo un solo hombre. No puede haber una demostración más llamativa de unión y amor que decir de más de 5,000 que súbitamente fueron tan unidos que tenían una sola alma. Y esta unión se manifestó en todas las formas posibles, en su conducta, en sus oraciones, en sus propiedades. Qué diferente hubiera sido el aspecto de la iglesia hoy si la unión hubiera continuado hasta el presente. Qué distinto. El versículo 33 de este capítulo 4 de Hechos dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos.
Gran poder. Con gran poder. Hermanos, ese gran poder no debe ser confundido con gran elocuencia. A veces creemos que es así. ¡Wow! Escuchamos algo, cómo es que hilan las ideas y cómo las hablan de una forma tan armoniosa, las ideas bíblicas, y decimos, está predicando con poder. No, eso se puede llamarse elocuencia. Tampoco debería ser confundido con grandes insultos. Sí, predicar con poder no es predicar con grandes insultos, como en alguna oportunidad nos ha tocado observar. Algunos quienes insultan a los pecadores, los insultan. Dicen que están predicando el evangelio, pero lo que hacen es ofenderlos por la manera como es que hablan. Más bien la predicación de ellos pareciera una promoción de sus justicias propias. Pareciera eso, la promoción de mis propias justicias. Yo voy a predicar de esta manera y por medio de esta predicación voy a demostrar que soy mejor que tú, soy más bueno que tú. Tú eres un gusano, yo soy un santo. Tú eres un hijo del diablo, yo soy un hijo de Dios. Eso es lo que hacen en sus predicaciones. Pero hermanos, el mensaje del evangelio de los apóstoles era persuasivo. Era un mensaje amoroso, procurando convencer a los oyentes pecadores de abandonar el camino de muerte, volviéndose a Cristo, el Salvador del mundo. No era un mensaje que abrumaba a la persona con la insistencia desmedida, de tal forma que se levanta un rechazo contra la persona obstinada, pero no por el mensaje del evangelio. Hermanos, nosotros cuando prediquemos el evangelio, predicar con poder tampoco es predicar con insistencia. No es estar presionando, estar allí, te tienes que convertir, que ni almorzar te dejan. Que uno ya tiene que decir, bueno, ya sabes que yo me voy a almorzar a otro lado porque no puedo almorzar aquí. No me dejan almorzar. No puedo vivir aquí tranquilo, tanta insistencia, tanta presión y tanta molestia. No, hermanos, eso no es predicar el evangelio. No es predicar así el evangelio. Dios nos ha dado sabiduría. Y en consecuencia un celo desmedido que raya con el fanatismo impertinente no es bíblico. Escucha bien, yo lo voy a repetir. Un celo desmedido que raya con el fanatismo impertinente no es bíblico. Cuando la Biblia nos habla de la predicación con poder, se refiere a los milagros y señales apostólicas que ya han sido referidas en la palabra de Dios. En Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y nosotros vemos que el mensaje del evangelio está en las Sagradas Escrituras. No hay nada que aumentar, no hay nada que deba ser quitado, no hay nada que se piense que debe ser mejorado o adaptado a nuestros días. Lamentablemente vivimos en esos tiempos nosotros. No se piensa en el poder de la predicación o la predicación de poder. Lo que se quiere es aplicar estrategias de marketing moderno al evangelio, de tal manera que uno atraiga consumidores a la iglesia. Bueno, si a la Coca-Cola le ayuda esta forma de comercial para hacer que muchas personas consuman su producto, entonces yo puedo usarlo para que muchas personas acepten a Cristo. Eso es mentira. Eso es mentira. El problema del hombre de todos los tiempos, de todas las edades, desde Adán hasta nuestros días, es el pecado. El pecado que lo separa de Dios y el pecado que lo condena por toda la eternidad. Por eso es que el mensaje de todos los tiempos es el mismo mensaje de ayer y está en la Biblia. En 1 Corintios 15, versículos del 1 al 5, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. La resurrección de los muertos, predicación contra el pecado. Y la iglesia, leemos ahora en nuestro pasaje de Hechos, ¿qué cosa? De que ellos estaban predicando la resurrección de Cristo, estaban predicando el Evangelio. El Evangelio. Estaban predicando de que el hombre que está sin Cristo está muerto espiritualmente, está muerto en delitos y pecados, y que necesita volver a la vida. Volver a la vida. Y aquí también leemos, hermanos, cuál fue la respuesta de Dios a una iglesia que predica fielmente el Evangelio. Dice nuestro pasaje en Hechos, y abundante gracia era sobre ellos. Abundante gracia era sobre ellos. Lo que significa es que el favor de Dios estaba sobre ellos. No solamente sobre los apóstoles, sino sobre toda la iglesia, sobre toda esa multitud. Los versículos 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y ahora vemos que hay otra interrupción en esta escritura que vemos aquí. Y hay una interrupción porque ahora vamos a regresar al tema de la vida en común que la iglesia estaba llevando. Y lo primero que vemos, hermanos, es que Dios es la causa principal de toda esta buena obra que los hermanos bendecidos hacían a otros hermanos que estaban pasando necesidades. Dios es la causa. Dios es la causa. Y el santo creyente responde con obediencia a aquel impulso interno y santo que el Señor pone en ellos. Por eso la Escritura dice en Filipenses 2:13, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice la Escritura. ¿Y cómo es que acuérdense que habíamos visto que en el versículo anterior de este Hechos que estamos viendo, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y el versículo 34 nos enseña que el favor de Dios o esa gracia abundante se manifestaba en que ninguno de ellos tenía necesidades. Ninguno. Cero. Poner el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles nos enseña una cosa bien clara: la autoridad apostólica, que era reconocida por los miembros de esa iglesia primitiva. Esa autoridad apostólica era reconocido por aquellos quienes tenían cierta prosperidad material, porque ellos eran los que vendían. Y porque ellos ponían el producto de esa venta a los pies de los apóstoles. Se reconocía, hermanos, la autoridad apostólica en la iglesia. Y también representa, fíjense, no solamente el hecho de poner a los pies, sino también representa la autoridad apostólica en cuanto al control y el manejo de los recursos de la iglesia. Y esto implica que la distribución de aquellos recursos no estaba en la autoridad de quien entregaba el dinero de la venta, sino estaba en la autoridad del apóstol, en quien se había puesto ese producto de la venta. O sea, no era de que venía Guillermo de Lama y decía, bueno, aquí está, yo vendí mi edificio, aquí está el dinero, acá lo pongo a los pies de los apóstoles. Pero yo quiero que a ese de allá le des tanto, al de allá le des, a este no le des, al de allá le des, a mi amigo le das. No era así. No era así. Apóstol, aquí está el producto de la venta, usted es autoridad en esta iglesia, le dejo en sus pies el producto de la venta y usted lo distribuirá con sabiduría,
según la necesidad de cada uno. Autoridad, se reconocía la autoridad apostólica. Y una iglesia debe reconocer, hermanos, la autoridad puesta por Dios en un pastor. En un pastor. En Hechos, ahora versículos 36 y 37, ya estamos para terminar, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahora, hermanos, nosotros observamos en nuestro texto que Lucas escribió aquí en Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, que él ahora va de lo general a lo específico. Él ha estado hablando hasta ahora de manera general cómo es que se hacían las distribuciones, cómo es que era el proceso, el procedimiento en la iglesia. Pero ahora va a hablar en lo específico. Y él comienza a mencionar nombres dentro de la iglesia. Él comienza a poner ejemplos con nombres de hermanos y también nombres de falsos hermanos. Vemos acá que nos habla de José, Bernabé, pero después nos va a hablar de Ananías con su esposa Zafira. Por eso es que estos dos últimos versículos tienen conexión con lo que va a pasar en el capítulo 5 que vamos a ver con la ayuda de Dios la siguiente semana, porque ahora Lucas está hablando de nombres. Y aquí Lucas nos hace ver pues la diferencia entre un acto de benevolencia impulsado por Dios y otro acto similar en lo exterior, pero que era producto de una obra impulsada por el ego, por el diablo mismo. Y estas palabras, hermanos, nos enseñan a nosotros primeramente el cambio que el Evangelio hace en una persona. Y yo quisiera que recordemos algo. La narración que el Señor nos hace del buen samaritano. En el buen samaritano, el Señor nos habla de un levita. De un levita nos habla. En Lucas 10:31 dice que pasó un levita por ahí que viendo al pobre hombre que fue asaltado, pasó de largo. Es el levita. Vio allí al necesitado, vio allí al desamparado, vio a aquel miserable que tenía necesidad de medicina, tenía necesidad de ayuda, tenía necesidad de un techo, alguien que había sido asaltado. El levita lo vio y pasó de largo. El levita se encargaba también del servicio a Dios. El levita era parte de esa ordenación que había hecho Dios para el servicio en el templo. Pero no tenía misericordia. Servían al Señor con un corazón de piedra, un corazón incapaz de compadecerse por la necesidad del prójimo. Pero ahora la Escritura nos narra a nosotros de José, que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que también era levita. Él también era un levita. Pero a diferencia de levita, de la parábola o de la enseñanza del buen samaritano, este levita tenía un corazón cambiado. En la parábola del buen samaritano, ese levita tenía un corazón de piedra. En este relato de hecho vemos a un levita con un corazón de carne. En el relato del buen samaritano vemos a un levita que era un profesante falso de la religión. En este relato vemos a un levita que era un profesante verdadero de la fe en Cristo. Hermanos, esto es lo que hace el Evangelio en una persona. Y podemos compararlo así, ¿no? También nos dice que era de Chipre. Y según algunos historiadores, ese era un país autoindulgente y dado a lo sensual y lo mundano. Y las personas pertenecen o permanecen así, autoindulgentes. Las personas pertenecen inclinadas a lo sensual, permanecen inclinadas hacia el pecado, permanecen inclinadas hacia la mundanalidad.
hasta que la obra de Dios actúa en los corazones, hasta que lo cambia el Señor. Y eso vemos nosotros en José, cuyo nombre es Bernabé. Un hombre que tenía un corazón de carne, un hombre que estaba dentro de esa multitud de 5,000, de esa multitud que era de un corazón y un alma. Lo vemos ahora a él convertido a Cristo, diferente, con un sentido de compasión hacia otro, aquel que también había sido rescatado por la muerte de Cristo. Un hombre que había aprendido por esa obra sobrenatural a compartir las bendiciones que Dios le había dado, a no permanecer endurecido frente a la necesidad del hermano cristiano. Un hombre que había abandonado todo lo que era el mundo por amor a Cristo, su Salvador. Que había abandonado el pecado por esa operación poderosa en el corazón que hace el Espíritu Santo, que uno desprecie el camino antiguo, se arrepienta, pida perdón y que enrumbe su vida hacia Cristo, hacia el Señor. Este pasaje nos enseña muchas cosas, pero principalmente nos enseña, hermanos, de que hombres como José, de sobrenombre Bernabé, así como él estaba compuesta esa multitud de 5,000. Esa era una multitud de 5,000 que tenían un solo corazón y tenían una sola alma. Vamos a orar.